Tomen asiento, hermanos, buen día. Buen año, espero que el Señor les dé un año bendecido a todos. Cuando el pastor me pidió que predique hoy, ya es una responsabilidad enorme, ¿no? Predicar un domingo. Y después me di cuenta que era mucho más grande la responsabilidad porque era la primera reunión del año, ¿no? Entonces, Santa Cena, todo, así que... Bueno, doy gracias a Dios por la responsabilidad que el pastor me da. Y bueno, son pruebas que también hay que pasarlas, ¿no? Bueno, en esta mañana los invito a que abran por favor su Biblia en Hebreos, en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos a leer el primer versículo y el segundo también vamos a leer. Dígame amén cuando lo tengan. Entonces, acá en Hebreos 11, entonces, capítulo 1, el título que tiene la Biblia es la fe. Y vamos a leer la palabra del Señor, dice... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, esto es un versículo y un concepto ya de la palabra fe que ya yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero uno cuando lee este concepto que nos da la Biblia sobre lo que es la fe suena como algo muy intangible, ¿no? Algo que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede como comprobar, ¿no? Pero la fe, que parece algo así tan intangible, es mucho más real de lo que uno cree, ¿no? Cuando lee, de lo que uno cree cuando no conoce, no ha sentido y no como que da un poco falto de fe. La fe es algo mucho más real que lo que parece, ¿no? Que parece algo así muy, muy intangible. Entonces acá en Hebreos 11, también un poco más adelante en este capítulo, Pablo hace referencia a distintos actos de fe que hicieron los antiguos, ¿no? Los que vinieron antes que él. Entonces vemos historias acá en el capítulo 11 como, por ejemplo, la historia de Enoc, que si me acompañan a Génesis, capítulo 5, la vamos a ver. Génesis capítulo 5, versículo 21, vamos a leer. Amén. Entonces acá dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta es una historia que yo había escuchado hace unos meses en una prédica y después que la busqué acá en la Biblia me quedé como que me hubiera gustado que se la hubiera descrito más a la historia, ¿no? Porque dice que caminaba Enoc con Dios y que no vio la muerte, ¿no? No murió Enoc, sino que dice la palabra que el Señor se lo llevó. Desapareció, no vio la muerte, dice que directamente de un momento al otro desapareció. El Señor se lo llevó sin ver la muerte, ¿no? Entonces volvemos a Hebreos 11, donde nos dice acá en el versículo 5 del capítulo 11, dice, por la fe, ya estamos viendo los actos de fe, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Entonces yo escuchaba esta historia, cuando la escuché en esta prédica me sorprendió un montón porque el predicador decía, me imagino la relación de Enoc con Dios, como que Dios dijo, ¿cómo me gusta hablar con Enoc? Estas eran las palabras de ese predicador, ¿no? Decía, como que el Señor decía, Dios decía, ¿cómo me gusta hablar con Enoc? Me lo voy a llevar directamente al cielo, no voy a esperar que se muera. Entonces dice que se lo llevó así como dice acá, ¿no? Y este es uno de los actos de fe. Entonces acá más adelante en el capítulo 11 vemos distintos actos de fe, como la historia de Noé, en el versículo 7, que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos también historias de fe como la de Abraham, ¿sí? Que Abraham tuvo que primero tener fe en que iba a poder ser papá ya cuando era de edad muy avanzada, ¿no? Y ya incluso su esposa Sara no podía ya tener hijos. Y bueno, y el Señor le dio una promesa y Abraham terminó siendo papá por la fe, ¿no? Acá también vemos el acto de fe de su esposa Sara. En el versículo 11 de Hebreos 11, vamos a seguir en Hebreos 11 siempre, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Entonces seguimos viendo actos de gente que confió, ¿no? Confió en la palabra y en el poder que tiene el Señor. Después vemos también otra historia de Moisés. La historia de Moisés que él incluso por la fe, ¿no? Acá dice en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y en el versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces vemos que mediante la fe, creyéndole al Señor, Moisés pudo pasar por un mar como si estuviera caminando por tierra seca, ¿no? Como dice acá. Y esto es un acto, una cosa impresionante, ¿no? Y así vamos viendo actos de fe que los hijos de Dios, cuando uno cree, vemos acá con estos ejemplos que las cosas suceden, ¿no? Otra historia de fe muy grande es la de la toma de Jericó, la caída de los muros. Que estos muros súper fortificados, súper fuertes, cayeron solo con el cántico y con el pueblo de Dios dando vueltas por ahí, cantando, alabando al Señor. Todo porque creyeron que Dios podía hacer esto porque Él lo dijo, ¿no? Pero el tema está en creer lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, acá hay muchas otras historias. Sí, acá Pablo dice, en un momento que le faltaron muchas historias, ¿no? En el versículo 32 del capítulo 11 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces acá es como que dice, ya contó varios ejemplos, pero dice que él tiene muchos más, ¿no? Para contar incluso, pero acá dice, le faltaría el tiempo contando todos los ejemplos que hay de fe. Y en el versículo 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, en este capítulo se nos muestran un montón de historias de gente y de personajes bíblicos, ¿no? Que tienen algo en común todos ellos. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Es que confiaron en Dios, que confiaron en las promesas del Señor, ¿no? En este año yo estoy seguro que
Hay gente que quizá el 2015 tuvo un año bueno, otros que tuvieron un año regular y otros que tuvieron un año que quizá no fue de los mejores, ¿no? Pero bueno, en este nuevo año, había visto que me habían mandado un mensaje ese día que decía que este nuevo año tenemos 365 nuevas oportunidades, ¿no? Pero hay que ver bien para qué tomamos las oportunidades. Tenemos tantas, son 365, ahora ya nos quedan 362, pero tenemos todos estos días que nos quedan, los 12 meses del año, todas estas oportunidades cada día, ¿para qué? ¿Para qué vamos a usar esta oportunidad que nos da el Señor todos los días? La vamos a usar, los invito a que la utilicen para confiar en el Señor, ¿no? Confiar en distintas cosas, en el poder que tiene Dios, en el poder que tiene Dios para ablandar corazones, ¿sí? Corazones de piedra, ¿no? Que están que rechazan así el Evangelio, rechazan estas buenas noticias que tiene el Señor. Confiemos en que el Señor puede ablandar corazones, que el Señor puede unir familias que están en conflicto, ¿sí? Familiares que no se hablan hace mucho tiempo. Bueno, este año tenemos 365 días nuevos para confiar en que el Señor puede unir esto, puede unir la familia nuevamente. Puede hacer cosas grandes, ¿no? Tenemos que confiar en que el Señor puede hacerlo. También podemos confiar, obviamente, en que el Señor puede acercar más personas al Evangelio, ¿sí? Gracias a su obra evangelística, por supuesto, y por medio del Espíritu Santo, que es quien hace la obra, ¿no? Y bueno, y otra cosa fundamental en la que hay que confiar, en que el Señor puede perdonar los pecados, ¿no? Tanto de ustedes como míos, el pecado de todos, porque todos somos pecadores, ¿no? Eso es algo importantísimo en que tenemos que confiar, que el Señor puede perdonar tus pecados, mis pecados. Y bueno, para las personas que quizá no han tenido un año de los mejores en lo que fue el 2015 y uno espera que el 2016 sea distinto quizá, no hay que afligirse, ¿no? Porque si vemos en Isaías 55:9, es un versículo súper conocido que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no sabemos cuáles son los planes y los pensamientos que tiene Dios, ¿no? Para nuestra vida. Anoche en la reunión de jóvenes hablábamos creo que Luciana había dicho que en el campamento que fuimos el año pasado, hablaban de que uno espera el año nuevo con ansia, sí, ahora voy a poder hacer esto, voy a poder esto otro, pero dice que el predicador decía: ¿qué pasa si en este año nuevo perdemos un familiar, perdemos el trabajo o nos pasan cosas malas, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra fe? ¿Qué va a pasar con nuestra relación con el Señor? Entonces es muy importante tener en cuenta que así como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos del Señor, ¿no? Y los pensamientos del Señor son más altos que nosotros, no lo podemos comprender, es algo que nuestro entendimiento no llega. Entonces, al no saber cuáles son los planes que tiene Dios para nuestra vida, no nos queda otra que confiar en el Señor. Y de eso se trata la fe. La fe se trata de confiar. La fe se trata de confiar en el Señor, de tener esa certeza, ¿sí? Como lo dice el concepto de fe, tener esa certeza y esa convicción de que Dios es el Señor Todopoderoso, ¿sí? Y que Él tiene un propósito y algo ya diseñado para cada uno de nosotros. Y estoy seguro que en ese plan, en ese diseño no es todo un camino de rosas, ¿no? Porque así también lo dice la palabra, ¿sí? Que vamos a tener dificultades. Pero lo que nosotros buscamos, ¿sí? Como lo dice acá en Hebreos 11 en un momento, que ahora se me perdió. Hablaba acá, sí, acá está.
dice en el versículo 26, en el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Acá está hablando de un problema ya, ¿no? Y en el 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Está hablando de la vida de Moisés. ¿Por qué? Y acá está el tema. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, nosotros tenemos que tener puesta la mirada en ese galardón, en ese premio eterno que tiene el Señor para nosotros, ¿no? Sin importar los vituperios, los problemas que puedan haber. Entendiendo entonces que los planes y los caminos del Señor están más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, el Señor tiene muchas promesas en la Biblia para nosotros. Por ejemplo, un versículo que compartieron en la reunión de oración el martes pasado, el Salmo 37:5, muy conocido también, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Qué importante, ¿no? Confiar en Él. Sí, confiar no es otra cosa más que tener fe. Sí, entonces lo que yo los invito en este año, en estos 12 meses nuevos que tenemos, es a encomendarnos, como dice acá, encomendar a Jehová nuestro camino y confiar, tener fe, ¿no? Y dice que el Señor hará su perfecta voluntad, ¿no? Los pensamientos y los planes que Él tiene para nuestra vida. ¿Sí? Y creer con firmeza, creer al 100%, porque no sirve creer solo a la mitad, creer al 60%, al 70%, no. Las cosas suceden cuando uno cree totalmente, ¿no? Yo me imagino a Moisés cuando tenía que cruzar el mar, viendo que no tenía otra, porque era o tratamos de cruzar el mar o nos matan los egipcios que vienen atrás nuestro. Me lo imagino metiéndose al mar, así mojándose entero y esperando, ¿no? Confiando que el Señor iba a hacer algo para salvarlos. Entonces él como que ya estaba entregado, él ya entregó su fe, entregó su confianza a Dios. ¿Y qué pasó? El Señor hizo, como dice acá, y Él hará. Así que en este año espero que podamos confiar en Él, ¿no? Porque seguramente hay muchísimos ataques, muchísimas situaciones complicadas, ¿no? Que tiene la vida, que hay por ahí situaciones difíciles de lo que es el mundo espiritual, ¿no? Porque recordemos que hay un lado oscuro, un lado malo también, que busca sabotear, digamos, los planes del Señor. Entonces, vamos a poner en práctica en este año la fe, ¿sí? Espero que en este año nuevo 2016 tengamos un año de fe, de confiar en el Señor sin importar lo que pase, sean cosas buenas o sean cosas malas. Así que los invito a orar en esta mañana. Si quieren, nos ponemos de pie. Dios, Padre eterno, Padre poderoso que estás en los cielos, en esta mañana venimos a ti, Señor. Sabemos que estás en este lugar, sabemos que estás presente aquí, sabemos que nos estás escuchando, sabemos que cada vez que te hablamos tú nos escuchas. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que en este nuevo año que nos diste de vida, en este nuevo año que nos has dado, Señor, para vivir más en esta tierra, te pedimos, Señor, que sea un año de fe, que tengamos ese desafío, Señor, de confiar en tu palabra, de conocerte más y así tener más seguridad de lo que vos podés hacer, tener más seguridad de las cosas grandes que vos podés hacer, Señor. Tener confianza en que vos podés perdonarnos, tener confianza en que podés unir nuestra familia nuevamente, tener confianza en que lo malo que nos puede llegar a pasar
no es otra cosa que parte de tu propósito, ¿no? Parte de tu perfecta voluntad, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que nos des esa fuerza, nos des ese querer, Señor, confiar en ti, confiar en que en este año vos nos vas a dar nuevas oportunidades, Señor, como lo has hecho siempre, perdonándonos los pecados, Padre. Te pedimos que en este año, Señor, podamos fortalecer la fe, podamos alabarte, Señor, como tú quieres, podamos seguir tu camino, Señor, buscar estar más cerca de tu propósito para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que en este año nos estés usando, nos estés bendiciendo de la manera que tú lo haces, Señor. Te pedimos que obres en la vida de nuestras familias, en la vida de esos familiares, primeramente, que están endurecidos, Señor, por dentro. Te pedimos que tú estés ablandando esos corazones, que estés perdonando, Señor, soltando perdón también por parte de estas personas, Padre. Te pido, Señor, por cada familia, Señor, que está en este lugar, en esta mañana. Son tu pueblo, Señor. Te pedimos tu bendición. Declaramos bendición, Señor, para tu pueblo en este año. Declaramos un fortalecimiento de la fe, Señor. Que nos des esa confianza, Dios. Que nos des, Señor, palabras de aliento. Que hagas cosas grandes, Señor, con nuestras vidas. Que podamos ser un testimonio, Señor, vivo de lo que tú haces. Y así que podamos mostrarle, Señor, al mundo lo que tú puedes hacer. Mostrarle, Señor, al mundo tu obra, Señor. Mostrarle tu amor al mundo, Padre. Que nos ayudes en este año a buscar más de ti, a tratar de ser más como tú, Señor, cada día. A buscarte, Señor, a través de tu palabra. A saber que nada podemos hacer sin ti. Si vos no estás con nosotros, Señor, saber que no vamos a llegar a ningún lado. Saber que siempre nos va a faltar algo. Como dice tu palabra, Señor, en esta vida de vanidad, que podemos buscar lo que sea, podemos tener todo, pero así todo es como perseguir el viento, Señor. Si no te tenemos a ti, es todo como perseguir el viento. Es algo que no se puede lograr. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este año nuevo que empieza. Que bendiga, Señor, la economía, el futuro de cada familia, Señor. Que bendiga a las autoridades, Padre, en este año. Que les estés guiando, que les des tu guía, Señor, para que ellos puedan llevar a este país, Señor, a un mejor puerto, ¿no? Y que en este año la Argentina también, Padre, sea un país de bendición para otros. Que así como otros países nos bendijeron a nosotros con sus misioneros y con su obra, Señor, que nosotros podamos en este año, la Argentina pueda mandar misioneros, Señor. Y así bendecir, Padre, a otros países. Así poder extender tu reino, Señor. Avivar el fuego, Señor, en lugares en los que no estás, Padre, en los que tu palabra no se deja ver, no puede ser predicada, Señor. En países donde el fuego se ha apagado también, Dios. Te lo pedimos, Señor, en este año. Sabemos que tú puedes hacerlo. Confiamos en ti, Señor. Tenemos fe, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Gracias, Dios, por este año nuevo que empieza. Gracias, Señor. Amén. Pero tu mano me rescató.
salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré hasta el final. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, no, no. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió con su mano.